Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me aguardan un momento. Mientras abro la presentación, comentarles que ya para el próximo martes, recuerden el examen parcial. En el día de hoy voy a estar completando la sección correspondiente que ya está habilitada. De hecho, los chicos de San Salvador ya tuvieron el examen el día de ayer. Será en esa misma sección en donde se les va a habilitar a ustedes el primer examen parcial, ¿sí? El horario será a partir de las 15, la modalidad múltiple choice, tal cual rindieron en el cuatrimestre pasado, con una serie de preguntas, 10 en total. Si es que hay alguna pregunta, un par de preguntas que son de tipo verdadero o falso, la cantidad de preguntas se actualiza a 11. Ya que el puntaje de las preguntas verdadero o falso tienen un puntaje de 0,5, ¿sí? En cambio, las otras preguntas tienen el puntaje habitual, que es un punto cada pregunta. Los temas que corresponden al primer examen parcial son los de la unidad número 1, la número 2 y la unidad número 3, ¿sí? Lo que vimos en la clase pasada, en la anterior, que fueron la unidad 4, parte 1 y parte 2, y lo que vamos a ver en el día de hoy, unidad número 5 y en adelante, son temas correspondientes a el segundo examen parcial. Vamos a habilitar la diapositiva. Bien. Bueno, también les vuelvo a recordar, todas las clases son clases grabadas que ya están disponibles en el aula virtual. Si bien nuestras clases se van habilitando días posteriores, todas las clases de cada uno de los temas correspondientes se van subiendo a los módulos en el aula virtual. Si bien el nombre es de San Salvador, es la misma clase para todos, la clase de teoría, en la cual ustedes pueden volver a repasar, a visualizar los videos de las clases para poder repasar los temas que vimos, ¿sí? El módulo 5, correspondiente al tema de enlace a colecciones. El tema de colecciones, uno muchas veces los puede asociar a las listas, a los vectores. Hay diferentes tipos o distintos nombres que se le puede asociar a un conjunto de ítems que utilizamos para mostrar ya sea un listado de colores, listado de empleados,
de un listado de ítems según el tema correspondiente que están desarrollando. Se pueden utilizar en lugar de utilizar, por ejemplo, una tabla para cargar datos que provienen de una base de datos. Los datos se cargan en una colección de objetos, que es mucho más fácil de trabajar, de manipular y poder mantener actualizado. De hecho, en C#.net, recuerden que todo está basado en objetos, por lo tanto, mientras más trabajen con objetos, mucho mejor y muchas herramientas van a encontrar para poder desarrollar mejores aplicaciones. El módulo de hoy, módulo 5, enlace a colecciones, tiene que ver con los siguientes temas. Un objeto de origen del enlace se puede tratar como un objeto único o una recolección de datos de objetos. Fíjense que nosotros en las clases pasadas vimos enlace a datos, y esos datos lo que podemos hacer es importarlos a una lista o convertirlos a una lista de objetos o a una colección para que puedan ser tratados en tiempo de diseño, ¿sí? El desarrollador, el que se encarga de extraer los datos de la base de datos, nos va a proporcionar un conjunto de datos, una serie de datos, y nosotros lo que podemos hacer en WPF es que esos datos se conviertan en una colección de objetos. Entonces, de esa forma, separamos lo que es la parte del diseño con la parte que es la de consulta y tratamiento de datos, que se encargará el administrador de base de datos, por ejemplo, de proporcionar, de trabajar los métodos necesarios para que nosotros tengamos los datos disponibles. Y luego con esos datos, al trabajar con colecciones, vamos a ver en estas diapositivas que siguen, vamos a ver una serie de opciones de diseño que son bastante sencillas de aplicar para poder trabajar solamente con XAML y modificar, desarrollar, cambiar, crear distintas interfaces de usuario y solamente en tiempo de diseño. Ya nos despreocupamos de la parte de la funcionalidad en la que tenemos que desarrollar o escribir código, o incluso también nos despreocupamos de la parte del tratamiento de datos en una base de datos, por ejemplo, el SQL Server. Podemos crear, o el desarrollador o el encargado de la base de datos puede crear un conjunto de métodos para traer datos, para modificar, con lo cual nos puede brindar solamente los resultados. Y esos resultados, esos datos, nosotros los tratamos como un conjunto de ítems o colecciones. Y así, una vez teniendo una colección, o varias colecciones, o varias listas, ya podemos utilizar esos datos para crear, mostrar interfaces de usuario según los datos que tenemos para mostrar. Si queremos mostrar una lista, si queremos cargar un combo box o un list box, según el elemento que estemos utilizando, ya al trabajar con colecciones, trabajamos directamente con ese conjunto de ítems. La propiedad de los controles que se utiliza para el enlace es la propiedad item source. Es ahí donde se realiza el enlace a una colección. Hay distintos tipos que se pueden considerar para poder utilizar colecciones. Tenemos, por ejemplo, clases. La primera de ellas es la que se llama Observable Collection. La siguiente es la clase List. La siguiente es la clase Collection. Binding Link. Son distintas clases que se pueden considerar previamente antes de utilizar. La más completa de todas es esta, la primera, Observable Collection, que es con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Después están la clase List, que seguramente deben haber utilizado en la parte práctica, en la primera parte de la materia, o tal vez en otra asignatura, en donde ven .NET, por ejemplo, en ASP.NET, con aplicaciones web. Muchos estamos acostumbrados a utilizar esta clase, la clase List, para cargar una colección de objetos. Después, otras clases que ya son más específicas, ¿sí? Que no tienen tantas características como las dos primeras,
son clases ya más que nada particulares que se adaptan a una situación en particular. ¿Sí? La clase más completa es esta, la primera. Y esa es la con la cual nosotros vamos a trabajar. Para ver un ejemplo, tenemos que tener una clase que tenga un método que devuelva una colección. Por ejemplo, tenemos esta clase que dice clase pública de empleados, de la clase empleados, y devuelve una lista de empleados. Vamos a ver acá en el código que va a ser mucho más fácil de analizarlo. A ver, pero vamos a... No. Vamos a cerrar. Bien, para poder utilizar una colección de tipo Observable Collection, que es una colección en este caso de la clase empleado, todos los ítems que tenga esta lista, esta colección, sus ítems son del tipo empleado, que es una clase que contiene algunas propiedades como nombre, ciudad, apellido, ¿sí? Es una colección que va a contener una cierta cantidad de empleados que al momento de instanciarse se genera en el constructor de esta clase una lista de estos empleados. ¿Sí? Se agrega, fíjense que acá tiene el método add, que es el que va a agregar un ítem a la colección. Se instancia un empleado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ítems en esta colección. Esta forma de hacerlo es particular. Nosotros, si queremos, a ver, vamos a ver acá un ejemplo. Que lo podemos hacer de otra forma también. Y así también lo podemos analizar. Esperemos un momentito que se abra. Tal vez tenga que cambiar la cadena de colección. No, está bien. No hizo falta. Bueno, vamos a ver el ejemplo 1, así podemos ir analizando de qué se trata este tema, enlace a colecciones. En este ejemplo, en el primero, tenemos una lista sencilla creada directamente en el XAML, en donde tenemos una colección de provincias. ¿Sí? Se muestra directamente en un... Vamos a ver acá. En un listbox. Y por código se crea una lista en el OADED de la ventana utilizando la clase list, que es la clase más
comúnmente utilizada. Yo lo utilizaba mucho, de hecho, hasta que llegó un momento en que conocí esta clase Observable Collection, la cual permite y tiene, digamos, muchas más opciones que esta clase list. Ya vamos a ver por qué. Con la clase list, en este ejemplo, se crea una lista de string, ¿sí? Se crea una lista de string, objeto lista, y a este objeto lista, que es una colección, se van agregando todos los strings que hacen referencia a distintas provincias. Luego se asigna, para que se pueda visualizar esta lista de string, a la propiedad data context de nuestro objeto que está siendo utilizado para visualizar los datos, ¿sí? Que en este caso es el stack panel. Todo está dentro del stack panel. Le voy a dar stop acá. Tenemos un stack panel llamado stp-prop, y a ese stack panel, en su propiedad data context, se asigna la lista o la colección de string, ¿sí? Como verán, una clase list también puede ser utilizada. Fíjense que si yo hago, por ejemplo, lista, a ver, puedo crear una lista de ítems cuyos ítems sean del tipo empleado, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero esta clase list tiene una desventaja de que cuando nosotros estamos enlazando los datos a esta colección, si es que se realiza algún cambio en alguno de los ítems, por ejemplo, se elimina o se edita o se agrega un ítem, ese cambio no se va a ver reflejado en forma automática cada vez que se produzca, ¿sí? Por eso es que más adelante, cuando veamos el siguiente ejemplo de Observable Collection, esa clase, ese tipo de clase para tratar con colecciones, es mucho más completa y permite tener de alguna manera sincronizado todos los datos de la colección. Cada vez que agreguen un ítem, quiten un ítem de la colección o simplemente lo modifiquen, esos cambios siempre se van a ver reflejados en todos los clientes que consuman esa colección. En este caso nosotros estamos viendo una lista sencilla de provincias que son del tipo string, ¿sí? También podemos crear una lista de números, una lista de cualquier otro tipo de datos que ustedes quieran tener una colección, lo pueden hacer utilizando la clase list. Si vamos a la definición, fíjense que dice: inicializa una instancia de la clase system.collection generic list. Es decir, que hereda de el espacio de nombre system.collection. Acá, este que está acá. Yo lo comento. Si lo comento, fíjense que acá ya no está disponible, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar este espacio de nombre system.collection generic para poder utilizar esta clase y crear una colección o una lista de objetos. En este ejemplo, lo vuelvo a ejecutar, que me muestra una lista de provincias y vamos a agregar una. Un elemento íntegro no es coherente con su origen de elemento, consulte la excepción. A ver, vamos a ver. Aquí pasó algo.
Esto lo voy a eliminar. Vamos a compilar. No me está dejando compilar el código. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver dónde está compilado. Y esto lo voy a eliminar. Voy a cerrar un ratito el proyecto. Ahí está. Pasa que este proyecto estaba desarrollado en .NET versión anterior. Vamos a ver ahí si es que me deja compilar de nuevo. Vamos a generar. Dice compilación correcta. Bueno, voy a crear otro proyecto. Voy a crear una solución en blanco primero. Clase módulo 5. Vamos a poner acá 2024. Y acá voy a agregar un proyecto de tipo WPF. Módulo 5. Acá hay un backup. Bueno,
Acá se ve que me agregó únicamente el C#. Esto lo vamos a eliminar. Bueno, me los eliminó también del... Ahí está, ahora sí. Y vamos a cambiar acá. Windows 1. Bueno, vamos a generar de nuevo. Tenemos acá Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Salta. Vamos a darle aquí donde dice agregar ítem. Y me aparece el mismo error. Pensé que era un problema de que había importado, pero no, se ve que es otro. Bueno, acá incluso yo tendría que haber cambiado el espacio de nombres también. Bueno, varios cambios en realidad que tendría que haber hecho. Vamos a hacer una prueba así cualquiera. Profe, ¿dónde está instanciada la lista? ¿Cómo? ¿En dónde La está la lista, instanciada? acá, está declarada aquí y está instanciada acá en el LOADE. Está declarada acá como una propiedad de la clase Windows, del objeto Windows 1, y está instanciada acá en esta parte en el LOAD. Ah, bien. O sea que sí es accesible, digamos, desde acá, desde cualquier otro. A ver, vamos a probar el otro, el eliminar. El eliminar, teóricamente, sí. Eh, Quita el elemento 0, en este caso, el primer elemento de la lista. Tendría que eliminar Buenos Aires. Bueno, ahí ya quedó vacía la lista. Le di otra vez eliminar y seguramente tendría que saltar un error
de que ya no hay más ítem para eliminar. El índice estaba fuera del intervalo. Ahí está. Bueno, el eliminar sí está funcionando. El que no está funcionando es este, el agregar. A menos que cambie esta acción, la haga por separado, que es el que me vincula esta lista con el listbox, y es posiblemente, vamos a probar. Vamos a poner btn actualizar. Voy a poner acá. Actualizar. Entonces, esto lo voy a cambiar y lo voy a poner en el actualizar. Acá no me va a mostrar nada al principio, porque ya por código le quité la línea de la asignación del data context. Lo que voy a hacer primero es agregar los ítems a la lista ya previamente cargada. Ahora le doy a actualizar y me tendría que mostrar los ítems abajo. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí principalmente es que esta clase list es muy limitada para poder trabajar con enlaces, ¿sí? Una vez que está vinculado el enlace, luego ya no es posible realizar, como ustedes podrán haber visto, una actualización a la lista de elementos que tiene. Yo quise agregar 3 elementos a la lista, ¿sí? Y no me dejaba. En un principio pensé que no era posible por la versión de este proyecto, pero después al quitar esta línea y ponerla aparte en un botón llamado en este caso actualizar, ahí recién pude mostrar los ítems que había agregado. Si no, no me dejaba. Fíjense que ahora yo lo que voy a hacer es mostrar la lista original. No, va de nuevo. Muestro la lista original acá en el botón actualizar. Ahora quiero agregar y voy a mostrar es donde sucede este error. Una vez que ya está asignado al enlace, luego ya no es posible realizar esas acciones de agregar ítems a esa lista, ¿sí? Eso tiene que ver con una limitación de este tipo de clases para con lo que es el tema de enlace a colecciones. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, el 2. Que aquí ya no estoy utilizando una clase list, sino que aquí estoy utilizando una clase llamada Observable Collection. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 empleados. Voy a agregar uno
Acá está, se agregó este. Bueno, por supuesto, si yo ahora le doy nuevamente, tendría que tener 2 Moreno Lucas. Acá está. Como verán, ahora ya está funcionando bien el tema de la actualización de mi interfaz del usuario, que está enlazada a una fuente de datos que es una colección de elementos. Veamos y analicemos el 2. Tenemos en la sección de recursos una instancia a una clase llamada empleados, ¿sí? Esta es la clase. Me voy acá a la clase empleados. Y esta clase hereda el tipo de la clase observable collection, ¿sí? Entonces esta clase es una colección. Esto es como si yo en alguna parte hubiera realizado algo así. Como para que, a ver, sé que me va a mostrar así sin error, con error quiero decir. Ahí está. ¿Sí? Esta clase, fíjense que está definida de esta manera, ¿sí? Pero si yo quisiera hacer una colección de este tipo, en código, lo tendría que hacer de esta forma, ¿sí? Ya sea en un botón o en el método loaded, en cualquier otra parte, o como en el ejemplo que vimos en el ejemplo 1, acá, definir una colección, una propiedad, y luego más abajo, realizar la instancia, en este caso se hace en el método loaded. Tenemos acá un stack panel, y el stack panel muestra, bueno, un título, empleados de la empresa, y tenemos un listbox que está enlazado a el recurso previamente definido, acá, en esta parte, en la sección de recursos, llamado emple. Y está enlazado a la propiedad item source del listbox. Tenemos un botón más abajo que dice agregar ítem. Y por código, lo que está haciendo acá en esta línea, fíjense que define observable collection, empleado, lista, y extrae de la sección de recursos. Este es como si estaría leyendo de lo que se ha definido en el XAML. Fíjense que dice this.resources, ¿sí? Hace referencia a, a, a esta clase, a la instancia de esta clase llamada Windows 2, punto resources, que sería esta parte, esto, llamado emple. Y que sabemos que por definición es del tipo observable collection, del tipo de una colección de empleados. Se lee esa lista, si es distinto de null, se crea un nuevo empleado, ¿sí? Una instancia, un objeto o empleado, que es una instancia de la clase empleado, ¿sí? En su constructor por defecto, que le brindan los datos para este nuevo empleado,
Y a esta lista simplemente se llama el método add para agregar este ítem o este empleado a esa colección, ¿sí? A mí se me ocurre también hacerlo a este ejemplo de otra forma. Fíjese que yo lo voy a modificar. No, voy a crear uno nuevo, una nueva ventana. Vamos a crear una nueva ventana. Windows 7, Windows 2. Lo voy a poner así. Vamos a copiar acá el stack panel. Item source, lo voy a borrar. Y el stack panel le voy a poner un nombre. Simplemente panel. Lo voy a borrar. Ahí está. Hasta el momento está todo vacío, ¿sí? Tengo un stack panel, un text block que muestra el título, un list box, que es en donde voy a mostrar una colección de empleados. Y tengo un botón que lo que va a hacer es agregar un ítem, un empleado a esa colección, ¿sí? Pero de otra forma del ejemplo que vimos anteriormente, y esto lo voy a hacer acá, para que vean que es equivalente al ejemplo 1 que vimos, a Windows 1. Vamos a copiar el espacio de nombre, si no, no puedo utilizar la clase Observable Collection. Bueno, acá ya podría copiar. ¿Dónde está? Acá. Voy a copiar todo este código. Lo voy a comentar momentáneamente. Bueno, hasta 3 nada más. Ahí está. Pongo acá en el data context, empleados. Listo. Vamos a cambiar para que me muestre la colección. Y el propósito de este ejemplo es para que vean que es equivalente. No sé si me va a mostrar, creo que me está faltando algo. Referencia a objeto no establecida como una instancia de un objeto.
Ah, ya tengo una clase que se llama empleados y acá estoy definiendo una propiedad, que es una colección también, y tiene el mismo nombre. Se está, se está superponiendo entre una y otra. Vamos a poner lista empleados. ¿Sí? Fíjense que acá yo, en este ejemplo ya tenía una clase llamada empleados. Y acá yo estaba definiendo una colección con el mismo nombre. ¿Sí? Por eso es que se producía ahí el conflicto. Creo que me faltó instanciar también la colección. Porque llamé directamente el método add. Lista empleados. Vamos a instanciar. Ahí está. Esto es lo que me estaba faltando. Instanciarla. Y acá no me ha mostrado nada. Creo que me falta acá algo en el XAML, ya que no me ha tomado el data context. Este. Hace referencia a que el item source de este listbox va a estar enlazado. Ahí está. Pérez Juan, López José y Rodríguez María. Bueno, ¿cuál era el propósito entonces de este ejemplo? Que es muy similar al otro. Es que, fíjense que yo a la lista que muestro en este listbox, ¿sí? La he creado directamente acá, en el OAD de este formulario. ¿Sí? Acá si quisiera también agregar un ítem, también lo podría hacer. Vamos a agregar un ítem. Vamos a agregar un ítem. Y como estamos utilizando esta clase, Observable Collection, esta actualización, que es la de agregar un ítem, tiene que visualizarse, y de hecho lo hace en forma automática, y me muestra el dato ya agregado en la lista. ¿Sí? Esta es una de las ventajas de poder utilizar esta clase, Observable Collection, en vez de utilizar la otra clase llamada List. Bueno, acá en la diapositiva continúa con el ejemplo que ya vimos. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Si ya tenemos una colección de datos, ¿qué más podemos hacer? Podemos manipular esta colección para crear diferentes tipos de vistas, diferentes tipos de visualizaciones. ¿Sí? Si yo ya tengo la lista en memoria, datos que provienen, por ejemplo, de un conjunto de objetos o también datos que provienen de una tabla, de una base de datos,
¿sí? En lugar de mostrar la tabla como origen de datos, lo que hago es cargar una lista en la que cada ítem corresponde a un registro de la tabla. Con vistas de colecciones, una vista de colección es un nivel situado encima de la colección de origen del enlace, que le permite navegar y mostrar la colección de origen en función de las consultas de ordenamiento, filtrado y agrupación. Nosotros lo que vimos recién es un origen del enlace que es una colección, pero además esa colección trae por defecto una vista que se puede utilizarla para poder mostrar los datos ordenados, para mostrar los datos o agrupados o filtrarlos, ¿sí? Según algún criterio. Se utilizan para ordenar, filtrar o agrupar datos enlazados a una colección y así poder mostrar los mismos datos, pero de diferentes maneras. Dado que las vistas no cambian, las colecciones de origen subyacente, cada colección de origen puede tener varias vistas asociadas. Recuerden en la primera parte, cuando vimos SQL Server, cómo crear tablas, y al final, en las últimas clases vimos, en las últimas unidades vimos vistas, ¿sí? Nosotros podíamos crear una vista que provenía de una, dos o más tablas y crear una sola vista según los datos que yo quería mostrar, ¿sí? Bueno, aquí el criterio es muy similar al de vistas de una tabla. En este caso sería vistas de colecciones. Nosotros tenemos una vista de origen, una vista por defecto, y además podemos crear diferentes vistas que se basan en la misma para poder tener distintas formas de, de mostrar los datos. Si queremos mostrar ordenados, filtrados o agrupados según los criterios que tengamos. ¿Cómo crear una vista de una colección? Una manera de crear y utilizar una vista es crear directamente una instancia del objeto de la vista y utilizar a continuación esa instancia como origen del enlace. Para crear otra vista para la misma colección, se puede crear otra instancia de la clase CollectionVSource y se le asigna un nombre diferente, ¿sí? Una clave diferente. WPF también crea una vista de colección predeterminada para cada colección utilizada como origen del enlace. Para obtenerla se utiliza el método getDefaultView, ¿sí? Cada vez que nosotros creemos una vista, va a tener por defecto una vista también, ¿sí? Que es llamada del mismo nombre, vista por defecto. Ahora por código vamos a ver y poder diferenciar una de otra. Una de las tantas cosas que se pueden hacer con las vistas de colecciones es la ordenación, lo que permite aplicar un orden o cambiar el orden predeterminado. Podemos mostrar, por ejemplo, una lista de empleados ordenados por apellido, ordenados, por ejemplo, por provincia, cualquier otro criterio de ordenación que necesiten. Se ordena sin realizar cambios en la colección subyacente. Es decir, todo el tratamiento de datos que nosotros hagamos sobre la vista no afecta a la colección de origen, ¿sí? La colección es como si nosotros haríamos, por ejemplo, cuando vimos vistas de tablas en la primera parte, nosotros podíamos agregarle un criterio de ordenación, pero esa acción de agregar un criterio de ordenación no implicaba que yo realice modificaciones o esas modificaciones impacten en la tabla original. La tabla original seguía manteniendo los datos tal cual estaban cargados. Lo que yo manipulaba era las vistas y podría ordenar por cualquier campo, en forma ascendente, descendente, quitar, agregar alguna columna de una o más tablas. ¿Sí? Todos esos cambios se realizaban sobre la vista, pero en ningún caso esos cambios se afectaban a las tablas originales. Las vistas de colección para objetos Data Table y DataView de Ado.NET delegan la ordenación y el filtrado a
data view. Es otra clase. ¿Sí? El ordenamiento se realiza utilizando la propiedad collection view sort description, punto sort description. ¿Sí? Esta parte, sort description, es como si fuera que nosotros agregamos campos y el criterio de ordenación. Queremos ordenar por apellido, agregamos un sort description. Queremos ordenar por provincia, entonces agregamos otro sort description. ¿Sí? Y cada sort description tiene su criterio, ya sea ascendente o descendente. Veamos un ejemplo. Acá tendría que ser la ventana 3. Acá, como pueden ver, tenemos la colección original. Esta, la clase empleados. Y más abajo tenemos una colección. Esa colección se declara utilizando la clase o la etiqueta collection view. ¿Sí? El origen de esta colección es el recurso estático creado anteriormente, llamado emples, que es del tipo de la clase empleados. Y recuerden, la clase empleados implementa la colección de tipo observable collection. Vamos a ver el ejemplo en ejecución. Me muestra los empleados de la empresa y veamos cuál es el criterio de ordenación en este caso. El criterio de ordenación en este caso es la propiedad nombre, ¿sí? IJJLMP, ¿sí? Está ordenado por el nombre. Ahora yo lo que voy a hacer en este código es cambiar la ordenación, en este caso por apellido. A ver, no recuerdo si tenía esa propiedad o no. Tendría que tenerla así. Apellido. Vamos a cambiar acá. Y fíjense que apenas yo cambié acá en diseño, ya me cambió también aquí, ¿sí? En la visualización. Esto es porque más abajo el listbox, fíjense que está enlazado en su propiedad item source, está enlazado directamente al recurso empleados ordenados. No está enlazado a la colección de origen, emples. Si yo le cambio, me muestra la colección de origen tal cual, ¿sí? La colección de origen tal cual es esta colección que tenemos acá. Pérez, López, Rodríguez, Leáñez, Puente y otro Rodríguez acá. ¿Sí? Me muestra los datos tal cual. Es como si estaría mostrando la tabla tal cual está cargada de registros originalmente. En cambio, lo que estoy haciendo acá es utilizar una colección, una vista de colección, para mostrar los datos ordenados. Y esta vista de colección se llama ordenado. Vamos a ver por código. No hay absolutamente nada. ¿Sí? Todo fue realizado directamente en el XAML con etiqueta.
Algo más, aparte de la ordenación, también se puede agrupar los datos, se pueden agrupar la vista de la colección. Todas las vistas de colección admiten la funcionalidad de agrupación, que permite al usuario dividir la colección en la vista de colección en grupos lógicos. Por ejemplo, queremos agrupar por localidad, queremos mostrar los empleados agrupados, por ejemplo, por provincia, por país, cualquier criterio lógico que ustedes quieran utilizar para agrupar los datos y mostrarlos de forma agrupada. Los grupos pueden ser explícitos, donde el usuario proporciona una lista de grupos, o implícitos, donde los grupos se generan dinámicamente en función de los datos, dinámicamente o en forma automática. Ya el criterio lo elige WPF analizando los datos de la colección original. La agrupación se realiza utilizando la propiedad Group Description, ¿sí? de la clase Collection Visual. Es lo mismo que Sort Description. Si yo quiero ordenar por una o más columnas, voy a agregar uno o más Sort Description. En este caso, para agrupar es lo mismo. Si yo quiero agrupar por diferentes criterios, vamos a tener distintos Group Description como criterios tenga. Vamos a ver el ejemplo. Estaba en Windows 3, ahora vamos a Windows 4. Como pueden ver, acá el criterio de agrupamiento utilizado fue por provincia. Córdoba, Jujuy, hay 2 de Jujuy, de Mendoza hay 1 y de Salta hay 2 empleados. Vamos a ver el código. Tenemos el recurso original que trae los datos de la colección y están declarados en esta clase empleados. Tenemos además la vista de la colección, cuyo origen de datos o source es el recurso estático anteriormente creado, tiene un nombre de llave, de clave, en agrupados o empleados agrupados. Tenemos el criterio de ordenamiento, en este caso, primero lo que hace es ordenar por ciudad, y luego tenemos el criterio de agrupamiento. El criterio de agrupamiento también es por ciudad. Creo que había 2 Rodríguez, si mal no recuerdo. Yo acá lo voy a cambiar. Criterio de ordenamiento y también el criterio de agrupación. Ahí está. Un Leañez, un López, un Pérez, un Puente. Y acá fíjense que tenemos 2 Rodríguez. Ahora, ¿por qué solamente me está mostrando el apellido? Y es porque yo puse que me muestre acá en la propiedad Display Member Path solamente el apellido. Puedo cambiar a que me muestre el nombre. También, Rodríguez tenemos Rodríguez Pedro y Rodríguez María. ¿Sí? Bueno, acá lo vamos a dejar como estaba. Agrupado por ciudad. Este listbox entonces tiene su item source enlazado a el recurso llamado emp agrupados. ¿Sí? Y empleados agrupados, emp agrupados, tiene un criterio de ordenación con sort description y un criterio de agrupamiento.
También se pueden utilizar las vistas para poder filtrar los datos. Las vistas pueden aplicar también un filtro a una colección. El elemento existe en la colección, pero la vista no lo muestra. Los datos se filtran en función a condiciones utilizando la propiedad filter. Vamos a ver el código. En este caso es la 5. Y este ejemplo lo que hace es realizar un filtro de empleados que comiencen con una letra. Y me filtra los empleados que empiezan con la letra L, ¿sí? Y tenemos dos, López y Leaño. Si yo destildo, me tendría que mostrar todos los empleados. Pérez Juan, López José, Rodríguez María, Leáñez, Puente y Rodríguez Pedro. Si realizo el filtro, me muestra de esta forma. Y bueno, aquí el criterio de filtrado, eso ya queda a criterio o al problema que están tratando de resolver. Pueden filtrar, por ejemplo, en un cuadro de texto, que el usuario sea el que ingrese la letra que quiere buscar al empleado, que es lo más común, digamos, tener un cuadro de texto e ingresar parte del apellido y que me muestre eh, los resultados según el resultado de la búsqueda, ¿sí? Pero veamos acá, primero en el XML, este sí requiere un poquito de código en C#. Tenemos nuevamente el recurso que es la colección de empleados, y luego tenemos una vista de colección, un collection view source. En este caso no se está realizando ningún agrupamiento, no se está realizando tampoco ninguna ordenación de los datos. Lo que sí se hace es agregar este método, esta propiedad quiero decir, esta propiedad filter, bueno, que en realidad es un método que se llama filtro-L. Y como es un método, tiene su código en C#, acá, filtro-L. Tiene dos argumentos, object sender y filter event arg. Esos son los argumentos por defecto para este tipo de método. Y lo que hace es simplemente, para poder realizar el filtrado, es aceptar si es que se cumple el criterio o no. Verdadero cuando se cumple el criterio y falso cuando no se cumple. Esa es toda la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, quiero filtrar, a ver, creo que había dos Rodríguez, creo, sí, dos Rodríguez. Yo voy a filtrar todos los que comiencen. Fíjense que acá lo que se hace es instanciar un empleado en el objeto oItem. ¿Y de dónde lo saca este empleado? Lo saca de acá, desde este argumento. ¿Sí? De e.item y hace la conversión a empleado. Entonces acá, una vez teniendo el objeto o ítem, ya podemos utilizar cualquiera de sus propiedades. En este caso podemos utilizar apellido, que es con la cual yo quiero realizar el filtro, y luego invocamos al método startWith, comenzar con, y vamos a poner acá AR de Rodríguez. Vamos a cambiar acá. Bueno, me faltó también cambiarle el texto en la etiqueta, que me va a seguir diciendo que comiencen con L, ahí está, empleados que comiencen con L. En realidad acá tendría que haber cambiado. Fíjense que ya me muestra el resultado. Tenemos Rodríguez María y Rodríguez Mario. ¿Qué es lo que hace esto?
dejar pasar aquellos ítems que solamente cumplen con el criterio. Los ítems que no cumplen con el criterio simplemente se ocultan. No significa que se eliminan, ¿sí? Se visualizan solamente aquellos ítems que cumplen con el criterio de filtrado. Y acá, por supuesto, podemos cambiar el criterio con cualquier condición que necesitemos, ¿sí? Acá solamente está empleados que comiencen con tal letra y está definida acá por. Podría agregar acá un cuadro de texto, tomar esa letra, ¿sí? Guardarla en una variable y luego compararla con el nombre de la variable, ¿sí? Entonces la variable va a contener la letra que el usuario ingrese, ¿sí? Acá está, digamos, el método hardcoded directamente escrito con el criterio para mostrar el ejemplo nada más. ¿Cuándo se ejecuta? ¿Cuándo se ejecuta? Fíjense que se ejecuta o se realiza el filtro cuando se produce un evento. ¿Y cuál es ese evento? Ese evento es el checked, ese que yo hago. Destildo unchecked. Tildo checked. Y acá se está produciendo un evento. ¿Y cuál es el evento por defecto para el control checked? Para el botón es el clic. Y para este control, el checkbox es el checked, ¿sí? Y lo que hace es que cuando está tildado, checked, hace que se ejecute el evento filter. Y fíjense que este evento, el método filter es el que nosotros definimos acá en el XAML de la vista de la colección, ¿sí? En otras palabras, es como si estaría llamando a que se ejecute, por ejemplo, el método clic de un botón. Pero en este caso, lo que hacemos es realizar una invocación para que se ejecute el método filter llamado filtro L de la vista de la colección, ¿sí? Y cuando es unchecked, lo contrario. Y lo contrario sería es mostrar toda la lista, ¿sí? Por eso es que ya no se ejecuta el método filtro L. ¿Cómo hacemos para navegar dentro de los ítems de la colección? Nosotros tenemos una colección, por ejemplo, estamos mostrando los ítems en una serie de cuadros de texto y necesitamos ir navegando y mostrando los datos al mismo tiempo. Bueno, a eso se le denomina punteros del elemento actual. Por ejemplo, las vistas admiten también la noción del elemento actual, es decir, donde yo tengo posicionado donde hago clic en el ítem de una colección, ese va a ser el elemento actual. A medida que vayamos navegando por los objetos, el puntero se mueve de elemento que permite recuperar cuál es el objeto que está ubicado concretamente en esa posición. Bueno, es bastante útil para casos donde tenemos que mostrar cabecera y detalle, y donde mostramos, por ejemplo, el título o los datos de una factura, ¿sí? Y en detalle mostramos cuáles son los productos de esa factura. Para realizar el enlace o al enlazar una vista, el carácter barra diagonal de un valor path va a designar cuál es el elemento actual de la vista, ¿sí? Hay 3 niveles. Binding solito va a mostrar toda la lista. Binding path con la barra va a mostrar el elemento actual, y binding path, la barra y el nombre de la propiedad
del objeto va a mostrar esa propiedad del objeto en forma particular o en forma específica. Veamos cómo se navegan entonces entre esos elementos. Para permitir la navegación de un elemento a elemento, vamos a utilizar la interfase iCollectionView. Veamos el ejemplo. Acá en este mismo ejemplo hay 4 botoncitos de navegación: primero, anterior, siguiente y último, ¿sí? Para poder darle funcionalidad a estos botones, para que naveguen sobre los ítems de la colección actual, lo que vamos a hacer es extraer cuál es la vista que está declarada en el XAML, ¿sí? Que es la vista por defecto. Por ejemplo, tenemos acá el objeto vista, que es del tipo CollectionView, y fíjense acá en esta parte del código, lo que se hace es extraer la vista por defecto del STP, que es el panel, y su data context, que es lo que está mostrando los datos que están enlazados ahí. Acá. Vamos al WPF. Tenemos el panel, un stack panel de nombre STP. ¿Sí? Por eso es que acá no hace falta poner el source. Directamente se pone los path nombre, path apellido, lo que yo quiera mostrar. Acá en estos cuadros de texto. Acá voy a agregar un par de... Vamos a poner acá nombre. Y acá voy a poner apellido. Voy a agrandar un poquito la ventana y le damos a ejecutar. Como están enlazados estos cuadros de texto, cada vez que yo presione en un ítem, me va a mostrar en esos cuadros de texto de abajo cuál es el ítem actual. Lo voy a destilar, voy a mostrar acá. Bueno, ahí no me está mostrando. Pero si empieza a navegar, ahí sí me está mostrando. Para que me muestre, tendría que agregar un evento al método click de este listbox y hacer que me muestre el elemento actual actualizado acá. Veamos por código. ¿Cómo es? Por ejemplo, el botón anterior. Obtenemos la vista por defecto llamando al método getDefaultView, ¿sí? Y luego simplemente invocamos al método que ya tiene por defecto todas las vistas, que es poder llamar a los métodos de navegación. En este caso, si yo quiero mover al anterior, se invoca al método move current to previous. Y acá, bueno, se realiza una lógica. ¿Qué pasa si yo justo estoy posicionado en el primer elemento de la lista y hago clic en el botón anterior?
Bueno, lo que se hace es armar como un ciclo, ¿sí? Si estoy ubicado en el primero de la lista y le doy clic en el botón anterior, como la lista anteriormente no tiene más ítems, ¿sí? Es el primero, lo que se hace es mover al último. Por eso es que se llama acá al método move current to last, mover el actual al último. ¿Y cómo sé si es que estoy posicionado en el primer elemento? Y esto ya lo tiene. Fíjense que vista también tiene una propiedad llamada is current before first. Si es que estoy posicionado en el primer elemento. Y si es que estoy posicionado en el último elemento y le doy en el botón siguiente, ¿cuál sería la propiedad de acá? Esta. Is current after last, que tendría que estar más abajo. A ver, no sé si alguien. Recién acabo de ver. Recién acabo de ver el mensaje. Ahí termino esto y lo repasamos. Esa y todas las preguntas que quieran hacer. Vamos a ir acá, en el siguiente. Se llama el método mover al siguiente, next, y se pregunta si es que estoy ubicado en el último elemento, entonces que me mueva al primero. Entonces, por eso es que se llama al método move current to first. Y luego, por supuesto, si quiero mover al primero, se llama directamente move current to first. Si quiero mover al último, se llama move current to last. Ahora, la pregunta que yo me había hecho al principio es por qué si hago clic acá en esta lista, aquí más abajo no me muestra los datos actualizados. Y eso lo voy a ver ahora. En el OADE tenemos la colección STP Data Context. Acá. Pasa que están afuera. Esta lista, la de arriba, fíjense que está fuera del panel. Está dentro de un panel más grande, pero ese panel no se está utilizando con el Data Context. Le vamos a ver en el ejemplo, en el 4, en el código, no, en este no. A ver, en el 3, tampoco. Tenemos en el constructor, filter, collection visitor, empleados filtrados. Y acá en este listbox, empleados filtrados. Este es el recurso que se muestra acá en la lista de arriba, empleados filtrados. Y en el panel de acá de abajo, el data context corresponde a otro, new empleados. Voy a hacer una prueba. No, ya le tendría que cambiar acá el data context. Bueno, se me va a enquilombar el código. Pasa que son diferentes orígenes de datos acá. Uno es la que utiliza el filtro y esta es la que utiliza directamente la clase empleados con la colección de empleados, es decir, la colección original.
¿sí? Sin pasar por el ordenamiento, agrupamiento, ni filtrado, nada. Por eso es que cada vez que yo le hacía clic acá, más abajo no se actualizaba porque no tiene nada que ver. El criterio sería, bueno, unir el mismo origen de datos, el mismo enlace, tanto en la parte de arriba con el filtro, con la parte de abajo con la navegación, es decir, que hagan referencia a la misma lista. Bueno, acá se me había pasado por alto una de las preguntas. Eh, ¿Cómo sería? ¿Querés abrir el micrófono, Maximiliano? ¿Cómo pasar parámetros al filtro? ¿A eso te referías? Por ejemplo, de un cuadro de texto. Perdón. A ver, voy a tratar de interpretar lo que quiso decir Maximiliano. Esto lo voy a cerrar. Así me libero un poquito de memoria también. Bien. Bueno, por ejemplo, ese parámetro yo lo voy a obtener de un cuadro de texto. Un textbox acá. Y lo voy a llamar txt filtro. Y vamos a utilizar el evento. No ningún evento. Vamos a crear acá un botón para que sea más fácil y visible cada vez que... Acá. Vamos a poner acá btn filtrar. Filtrar. En vez de utilizar el checked, voy a utilizar el botón filtrar. Pero también basado en la misma lista. Lo voy a poner más arriba. Y vamos a copiar esta parte. Que llame al filtro cada vez que haga un clic. ¿Sí? Que se ejecute, digamos, el método filtro L cada vez que haga un clic. Y acá voy a modificar, por ejemplo, voy a poner, a ver, vamos a poner string, texto, txtfiltro.text. Y lo que voy a filtrar es, por ejemplo, que el apellido contenga, a ver, vamos a poner Schwaper, contenga ahí está. Lo pongo a mayúscula para que me coincida con, si es que el apellido estaba en minúscula y yo ingresé en mayúscula, bueno, me coincide. ¿Está faltando? Sí. A ver, no sé si me estaba faltando o no.
devuelve mayúscula, punto, contiene text. Ahí está, vamos a poner directamente acá. Y acá, bueno, sí estaba bien. Había puesto ese punto y coma sin querer. Vamos a... Primero voy a desactivar todo así en tiempo de ejecución. El filtro del checker. Bueno, ahí está. Filtrar, por ejemplo, los que terminan en EZ. A ver, me filtró Pérez, López, Rodríguez, Leáñez y Rodríguez. A ver, lo que contenga, los apellidos que contengan una ñ, Leáñez. Perfecto. Vacío, por defecto me devuelve todo. ¿Sí? Así sería. Perfecto. La clave entonces está en realizar la lógica de dónde voy a invocar al método filter. ¿Sí? Acá lo estoy invocando en el método click, ¿sí? Para que me ejecute el método filtro L, ¿sí? Que se llame al manejador del evento filter. Y este método filter, bueno, acá yo realicé una modificación para que en vez de que el filtro sea utilizando de los criterios del checker, sea utilizando los criterios del cuadro de texto, ¿sí? Si quiero que coincida exactamente, bueno, acá tendría que realizar otro criterio de filtrado. Ya la lógica, según el problema que ustedes tengan que resolver, utilizarán cualquier criterio. Por ejemplo, acá, que coincida. Acá yo tendría que poner el apellido completo. Por ejemplo, Rodríguez. Voy a filtrar. Ahí está, me muestra los dos Rodríguez. Si pongo López, me muestra López. Si no pongo nada, bueno, evidentemente no hay ningún dato que coincida. Y acá, bueno, ya queda a criterio del diseñador si no quiero mostrar nada o quiero mostrar todos los datos. Eso ya depende de ustedes. ¿Se entiende esta parte, chicos? Lo que vimos aquí, ¿quieren que repasemos algún concepto? Dale. ¿Alguna pregunta? Bien. Vayan escribiendo sus datos para la asistencia. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el chat.
Nos está quedando solamente 2 temas, 2 unidades. La siguiente unidad tiene que ver con documentos y la última con el tema de multimedia. Ya con eso terminamos. Recuerden, la clase que viene es el examen parcial. Ya les voy a publicar enseguida en el grupo de Facebook y también en el aula para que ya tengan habilitado el examen, ¿sí? También se va a habilitar un foro. Aquellos que tengan inconvenientes con la visualización para poder ingresar, bueno, me escriben ahí en el foro y resolvemos antes de empezar el parcial. Una vez empezado el examen, ya no hay vuelta atrás, no puedo realizar absolutamente ningún cambio en la configuración y el alumno que no haya podido resolver el ingreso, quedará como que no rindió el examen parcial. Así que tengan muy presente en poder resolver los temas antes de que empiece el parcial. Si cualquier duda, ya saben, escriben por el foro o bien me escriben también al correo o a través del aula. Si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada la clase de hoy. Yo me quedo igualmente un ratito más si es que alguien quiere consultar algo más. Si no hay más consultas, aquellos que se quieran retirar lo pueden hacer y nos estamos viendo en la próxima. Yo me quedo Hasta un luego, ratito profe. más. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego.